paradójicamente a escala nacional, pero a veces te dejan poco tiempo para recorrer, para estar, para un poco bajar, poder tomarse un mate, poder charlar con los compañeros, con las compañeras, obviamente con los ciudadanos, con los comprovincianos, con la gente del interior. Y uno, estando en la función pública y en el quinto piso del Ministerio de Economía, la verdad es que toma decisiones que afectan a millones de personas y después no tiene posibilidad de ir a ver qué es lo que está pasando en el territorio, en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos, en la región patagónica, en la región petrolera. Y a mí me tocó tener responsabilidades específicas en economía, también en energía, y extrañaba eso. Y ahora, afortunadamente, como diputado nacional, ustedes saben que yo soy diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero los diputados nacionales no son representantes del distrito, son representantes del pueblo, de toda la nación, de toda la Argentina. Y un poco lo que me propuse es darme ese tiempo para recorrer el país, para charlar con la gente, para dialogar. Por eso no tenía preparada una exposición, pero sí tengo preparado muchas preguntas para ustedes. Quiero saber un poco cómo se está viviendo esto. Me parece que esto tiene dos niveles, lo que está pasando en el país tiene dos niveles, lo que uno puede ver a veces y aportar desde la macroeconomía, desde la situación de las grandes cuentas del país, de las grandes estadísticas del país, pero también hay algo que se escapa a la macroeconomía, que es la microeconomía, y como nos han enseñado tan bien, y un poco para dinamitar esa imagen que generó el neoliberalismo de que manda la economía y de que un ministro de Economía, a veces en Argentina nos tocó tener ministro de Economía más importantes que el presidente de la nación, y ustedes saben que por más que me tocó desempeñar esa función, sé muy bien que a mí no me votaron para ser ministro de Economía, le votaron a Cristina para ser presidenta de todos los argentinos. Y eso ha marcado durante estos 12 años algo que probablemente sea una de las tantas cosas que estén en juego, vos decías, tanta destrucción, pero a nivel simbólico, que me parece que es esencial remarcarlo una y otra vez, porque más allá de esos discursos sofisticados, académicos, confusos, el otro día yo me tomé un ratito para escribir una línea después de escuchar una conferencia de prensa, no del ministro de Economía, porque no hay más ministro de Economía. Yo soy parte de una especie en extinción, soy una especie de último exponente de los ministros de Economía. Me parece que hay tantas cosas que después de Néstor y Cristina va a ser difícil en Argentina darle continuidad, entonces tuvieron que romper incluso todo lo que habíamos construido en términos de ministro de Economía, pero decía, nos enseñaron Néstor y Cristina, los argentinos después de tantos años de políticas neoliberales, que la verdad es que parece una obviedad, pero se había olvidado que es que la economía en realidad no es ni una gran ciencia de modelos, es un elemento, es un instrumento de la política. Dicho de otra manera, todo lo que pasa en la economía al final es resultado de una política, es una política. Y cuando uno reflexiona un poco, y me parece que durante estos 12 años lo hemos dicho una y otra vez, pero todas las desgracias que están ocurriéndole al pueblo también traen algunas ventajas, por lo menos a mí en lo discursivo ahora me permite mostrar, y en muchas cosas me parece que a algunos le va a servir como una universidad o una maestría y un doctorado de lo que es el liberalismo cuando actúa. Pero una de las cosas importantes es que cuando el gobierno es un gobierno liberal, cuando el gobierno es un gobierno como el que estamos observando con políticas económicas liberales, una de las primeras cosas que pasan es que la economía parece desengancharse de la política, que la economía vuelve a cobrar como una especie de vida propia, más allá de la política y a veces por encima de la política. Y esto es así porque los gobiernos que no están dentro de la tradición popular, nacional, democrática, son gobiernos
que en realidad le dejan la economía a otro. Las decisiones económicas ya no las toman más los representantes del pueblo, no las toman más los representantes democráticos de la gente, los que uno votó. Lo empiezan a tomar, dicen ellos, se toman a través de leyes de mercado. El Estado se retira y entonces aparece el mercado. Y entonces es ahí cuando parece gobernar la economía y no la política. Pero no nos tenemos que dejar engañar. Porque no es que cuando eso empieza a ocurrir, cuando se desengancha la economía de la política, cuando vuelven las presuntas leyes naturales del mercado, no esté gobernando nadie, o sea, leyes de la atmósfera, del clima, de la geología y de la naturaleza. Es al revés, está gobernando alguien. Lo que pasa es que no son los representantes del pueblo, son las corporaciones, son los intereses extranjeros, son los grandes bancos, son los organismos multilaterales, son los países que dominan a los países pequeños como el nuestro. Entonces no es verdad que la economía, por tener otras reglas, por tener un entramado, digamos, conceptual complejo, no necesita la política. Es una política específica esta de que las decisiones económicas parezcan que están independizadas de los gobernantes. Y ahí aparecen los ministros fuertes, y ahí aparece el Fondo Monetario Internacional, y ahí aparecen los bancos extranjeros, y ahí aparece la tiranía del crédito, y ahí aparecen todas esas cosas que vivimos durante tantos años los argentinos, y que durante estos 12 maravillosos años se pusieron, por así decirlo, las cosas en su lugar. Y estaban puestas al revés, como si la economía mandara a la política. Y yo quería empezar por ahí, porque para mí ha sido siempre un enorme privilegio y una gran, la verdad que una gran satisfacción poder decir que yo era ministro de Economía de un gobierno donde las decisiones se tomaban en la Casa Rosada. Y se tomaban en la Casa Rosada a través de los representantes populares. Esto es una primera lección que nosotros tenemos que extraer, porque es una primera luz de alarma y empezó a pasar desde el primer día del gobierno de Macri, e incluso diría yo desde la campaña electoral, cuando empezaron a decir que iban a dejarle el precio de tal cosa al mercado, que iban a dejar el tipo de cambio librado a la fuerza ciega de la oferta y la demanda, cuando empezaron a decir que un montón de decisiones que antes tomaba el Estado eran distorsiones, y que entonces había, y empiezan esas palabras que son viejas, no son ningún invento ni de Durán Barba, ni de Macri, son muy viejas, esta idea de sincerar las variables, rebalancear la economía, volver a los equilibrios, todo eso, que es un discurso metafísico, que es un discurso incomprensible, que te lo quieren hacer creer como el resultado de fuerzas naturales, en Argentina, como ocurre en todos los países de Latinoamérica, es simplemente lo que es, un enorme verso para que gobiernen los poderosos, para que gobiernen las corporaciones. Y yo lo digo, y pretendo no ponerme muy teórico, lo digo porque estuve sentado ahí en el sillón ese del Ministerio de Economía, donde las presiones de los grupos económicos, de los bancos extranjeros, son diarias, de los supermercados para fijar ellos los precios, de la industria farmacéutica y de medicamentos para decidir ellos cómo son las presentaciones, cómo se vende. Ayer y todos los días nos enteramos, ahora derogaron una resolución de mi ministerio, de la Secretaría de Comercio, de Augusto Costa en aquel entonces, que regulaba las etiquetas de los productos, para que las etiquetas de los productos no fueran mentirosas y dieran más información a los consumidores. Pero lo que quiero decir es que en Argentina, cuando hablan de que determinada variable la va a fijar el mercado, cualquiera que tenga un poco de calle, cualquiera que conozca un poco cómo funciona la economía real de una provincia, de una región, de un país, puede atestiguar que esa idea de que el mercado es una especie de ente
prácticamente supranatural, que tiene su propia dinámica. Eso es algo que en Argentina no existe. En cada sector económico importante no hay un mercado que fija las cosas por esas leyes de la oferta y la demanda ciegas. En la facultad, cualquiera que haya hecho, o en el secundario, cualquier cursito de economía, ¿no? Le dicen un mercado y le dibujan la cruz de la oferta y la demanda, y eso es lo que determina el precio. Creo que todo el mundo ha visto eso, ¿no? Esa X, esa cruz que enseñan sobre cómo se fija un precio en cualquier lado, y entonces dicen, bueno, los oferentes, los que venden el producto, los que lo producen, para que formen estas curvas son miles, millones de oferentes, ninguno tiene poder de manejar ni el precio ni la cantidad, y del otro lado están los demandantes, que son los consumidores, que tampoco tienen ningún poder de fijar ni precio ni cantidad. Para los demandantes, para el consumo, para quienes compramos, para la demanda, eso es verdad. Pero para la oferta, eso no ocurre prácticamente en ningún sector de la economía argentina. No ocurre en el sector de los hidrocarburos. Podemos mencionar, recorriendo sector por sector, como no hay ningún sector donde la oferta esté compuesta por miles y miles de pequeños oferentes, empresarios, que toman el precio del mercado. Sabemos que en cualquier sector importante, de los alimentos, de los transportes, de las naftas, de absolutamente todos los bienes básicos de consumo, y más todavía de los bienes que no son básicos de consumo, no hay prácticamente ningún sector de la economía argentina donde la concentración que se armó durante las décadas neoliberales no haya hecho que sean unos pocos actores muy poderosos los que dominan cuánto se vende, de qué calidad es lo que se vende y a qué precio se vende. Entonces, cuando a uno le dicen que los precios los va a fijar el mercado, que el precio del dólar lo va a fijar el mercado, que la tasa de interés la va a fijar el mercado, que el precio de los alimentos lo va a fijar, lo que uno tiene que leer ahí es que le están entregando el control de los sectores claves estratégicos de la economía a unos pocos actores, que además ni siquiera es que compiten entre ellos, en general se juntan y arreglan. Hace poco hubo un juicio, no acá en Argentina, en Londres, en Inglaterra, para ver que la tasa de interés, esa que rige toda la economía mundial, que decían, bueno, es por la fuerza, por la oferta y la demanda de dinero, por los créditos, al final eran 11 tipos que se juntaban todas las mañanas a decir cuáles eran los intereses que le iban a cobrar a todos los consumidores y a todos los países del mundo. Entonces, esa idea de que lo que anda bien es el mercado, porque se rige por leyes que llevan a la eficiencia, a la perfección, leyes sacrosantas, es un verso para entregarle el manejo de las principales variables de la economía a unos pocos grupos económicos que terminan definiendo con un solo interés, con un solo objetivo, que no es para reprocharles, porque son empresas privadas, que es maximizar su rentabilidad, obtener la mayor ganancia posible, manejando precio y cantidad. Y esa concentración que se da en la economía argentina tampoco es un patrimonio de los argentinos, es algo que ocurre en los países de toda la América Latina, en los países en vía de desarrollo y también en los países centrales. Y esto lo quiero marcar porque decía yo, viniendo para acá, hablando con algunos compañeros, que quería hablar un poco de lo que está pasando hoy en términos macroeconómicos, preguntarles un poco a ustedes, que son militantes, que caminan las calles, qué están viendo ustedes, qué está viendo la gente, qué pasa con los que votaron este programa.